Estamos entonces. Vamos a empezar con el contenido de la clase de hoy. La idea, vamos a empezar a trabajar con algo de diseño de experimentos, y después vamos a empezar a hablar de una de las técnicas más importantes que vamos a ver, que es el análisis de la varianza. A ver, esta diapo de pasos de investigación ya la vimos recién, bueno, la vimos en la clase de repaso, pero vamos a plantearla en términos de un nuevo ensayo. Cada vez que vamos a hacer una investigación, recuerden, planteamos hipótesis. Y como ya les dije antes, esa hipótesis se plantea sobre la población. Nunca se plantea una hipótesis sobre una muestra. ¿Por qué? Porque la muestra yo la obtengo, la calculo, ya conozco todos sus estadísticos, no necesito hacer una hipótesis sobre eso. Yo lo puedo ver, la muestra. Hago una hipótesis cuando hago inferencia estadística sobre una población a la cual yo no voy a acceder a toda la población, sino que accedo a través de la muestra. Así que siempre que planteo una hipótesis es sobre una población. Y nosotros, como son hipótesis estadísticas, las planteamos sobre algún parámetro de la población. La media, una varianza, lo que sea. En este caso, vamos a trabajar con carne vacuna después del faenamiento. En general lo que ocurre es que una vez que el animal pasa por el frigorífico y se hace el desposte, el faenamiento, se faena una porción de carne, empieza a perder sus características organolépticas, empieza a tener pérdidas de calidad. Entonces la idea es retrasar de vuelta esa pérdida de calidad. Una de las estrategias es aplicarle un tratamiento con ácido acético a 30 grados. Eso lo que hace es prevenir la contaminación con bacterias y mantiene más tiempo la calidad de la carne. Entonces, queremos trabajar sobre eso. Antes de empezar, tenemos que tomar algunas decisiones. Tenemos que decidir cuál es el diseño del experimento. Básicamente, ¿qué datos vamos a tomar? Es qué individuos van a pertenecer en este estudio, o sea, cómo voy a elegir la muestra, de qué forma voy a tomar esos individuos, cómo los incluyo o no dentro de la muestra, cuántos individuos voy a elegir, y después, una vez que tengo los individuos, ¿qué información de esos individuos voy a registrar? Es decir, tengo que definir qué variables voy a medir. Todo eso es información que tengo que hacer antes y tomar decisiones que tengo que tomar antes de ir al frigorífico en este caso y tomar los datos. Así que hoy vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Después voy al campo, tomo los datos y hago toda la estadística descriptiva, es decir, cálculo estadísticos, tablas de frecuencia gráficos, que ya lo saben hacer. Y después van a Infostat y hacen la inferencia estadística. Hacen los cálculos de los estadísticos, calculan p-valor y toman decisión. ¿Rechazan o no rechazan? Deciden qué van a hacer con si el tratamiento con ácido ascórbico es bueno o no. Hoy nos vamos a concentrar ahora en esta parte. Todo esto más o menos ya lo estuvimos viendo antes y vamos a ir viendo distintas técnicas de inferencia estadística a medida que avance el curso. Vamos a trabajar sobre esto, sobre el diseño experimental. A ver, acá ya tomaron ciertas decisiones. Vamos a ver el estudio que hicieron esta persona. Entonces, estamos trabajando con la carne que tiene grasa y eso es susceptible al enranciamiento porque se oxida la grasa. Entonces, tenemos un ensayo en laboratorio donde usamos ácido ascórbico como antioxidante. Y fíjense que acá ya tomaron ciertas decisiones. Tomaron a 20 piezas de carne de cerdo, bueno, este es de cerdo. La dividieron al azar en dos grupos. Uno lo dejaron como control y otro le pusieron ácido ascórbico. Y midieron el tiempo durante el cual la carne se mantiene con sus características organolépticas aceptables. Esto, cuando yo se los doy, cuando lo veían en el curso anterior, siempre le dábamos el estudio ya hecho. Pero acá hay un montón de decisiones que hay que tomar. Tienen que decidir cuántas porciones de carne, cómo las asignan a los tratamientos, cuántas observaciones hacen de cada una, qué variables registrar. Acá está medido el tiempo, pero yo podía haber medido, no sé, la concentración de alguna molécula en la carne, podía haber medido cualquier cosa. Acá hay una cantidad muy, muy grande de decisiones que ya están tomadas. Entonces,
Vamos a ir viendo algunas cosas que van a ayudar a tomar esas decisiones. Antes vamos a definir dentro de cada uno de estos grupos cosas que ya vimos en la materia y otras que ya vieron ustedes en la materia anterior, lo charlamos la clase pasada, y algo que voy a mejorar, voy a dar un poco más de precisión. Lo que tienen que tener siempre claro cuando hacen estos estudios, cuál es la unidad experimental. Ya lo vimos la clase pasada y vimos que era la mínima unidad sobre la que puedo tomar un dato, pero en estos estudios que hay tratamientos, que se aplican tratamientos, lo que tienen que pensar es a quién le aplican el tratamiento. ¿Se acuerdan la clase pasada que eran las naranjas que estaban recubiertas y yo veía la pérdida de peso? La mínima unidad en la que yo podía medir la pérdida de peso era una naranja. Pero el tratamiento no se lo aplicaron a las naranjas, se lo aplicaron al cajón. Por eso decíamos que la unidad experimental es el cajón. Bueno, ese mismo razonamiento hay que seguir haciéndolo para todos los estudios. Así que, en este caso, ahora vamos a ver, hay que definir la unidad experimental. Y después, cuando vean un ensayo, tienen que observar todas las variables que están registradas ahí. Todas las variables que están involucradas en el estudio. Y las variables las vamos a definir en dos categorías a partir de ahora. Vamos a definir lo que son las variables respuesta, también van a ver que aparece como el nombre de dependiente, y las variables explicatorias, o independientes, o factores. Va a recibir distintos nombres, depende de la técnica que vamos a usar. Vamos a ver, la variable respuesta es la variable que nos interesa estudiar. Es la que refleja el proceso que yo quiero estudiar. Si yo estoy estudiando el enranciamiento de la carne por la oxidación, en este estudio podría haber definido, no sé, podría medir un montón de variables que me hablen de ese proceso. Las variables que describan ese proceso de enranciamiento van a ser mis variables respuesta. Entonces, es la que tiene la información del proceso que quiero estudiar. Es la que va a estar afectada por los tratamientos. Y es la que va a responder ante los tratamientos. Por eso se la llama variable respuesta. O dependiente, porque depende de los tratamientos. Y el otro grupo de variables va a ser el de las variables explicatorias, independientes o factores. Ahí es donde están los tratamientos. Es la variable que me explica por qué cambia la respuesta o no. Esta se dice que es independiente porque no depende del proceso que estoy estudiando. Yo defino, el tratamiento lo decido yo. Yo decido ponerle ácido ascórbico o lo que sea. Entonces la presencia o no de ácido ascórbico no depende del proceso, es una decisión del investigador. Pero me permite explicar los cambios en la variable respuesta. Esta es la variable. Los niveles, esta variable, si la variable es de tipo cualitativa, esta variable explicatoria es cualitativa, por ejemplo, es tratamiento con una droga A, tratamiento con droga B, o tratamiento con droga C, estoy aplicando tratamientos con drogas, la variable es la aplicación de drogas. La variable independiente, el factor, es la droga que le puse. Esa variable es de tipo cualitativa, esta, tiene tres categorías, tres niveles. Estos son los niveles del factor. Son estos tres. Tiene tres niveles. Si estoy trabajando con una solo de estos factores, cada uno de estos niveles es un tratamiento. Perdón, ¿qué pasan los bomberos? Entonces, el tratamiento es cada uno de los niveles de este factor. En este estudio que le estoy inventando acá, hay tres tratamientos. Tratamiento con la droga A, con la B y con la C. Y coincide con la cantidad de niveles del factor. Después, en un par de clases se lo voy a complicar un poco más, porque si hay dos factores involucrados, ya no es sinónimo de nivel y tratamiento, ¿sí? Pero por ahora, en estos casos simples, lo vamos a dejar ahí.
Bien, vamos a aplicar esto al ensayo que estamos trabajando. Para este mismo ensayo, el texto este es el mismo, vamos a definir cuál es nuestra unidad experimental, nuestro individuo, nuestra unidad de observación, lo que sea, en este caso es experimental porque es un experimento. Quiero que vayan pensando cuál es la unidad experimental, cuántas variables se encontraron, y las clasifican, variable explicativa o variable respuesta, y si esta variable explicativa es un factor, ¿cuántos niveles tiene? Así que empecemos. ¿Cuál es la unidad experimental en este estudio? Pensemos, ¿a quién le estamos aplicando el tratamiento? ¿Qué me Cada dicen? pieza de carne, ¿no? A ver, se entrecortó, ¿me repetí, Mora? Cada pieza de carne de cerdo. Perfecto. Cada pieza de carne de cerdo es la que se asigna al azar a uno de los tratamientos. Así que esta es la unidad experimental. ¿Mm? La pieza de carne de cerdo es la unidad experimental. De ahí yo puedo medir todas las variables. O le aplico una variable o le registro su consecuencia. Bien, ¿y cuántas variables se encuentran acá? ¿Cuántas características cambian entre las unidades experimentales? Entre cada pieza de carne de cerdo. Eso es una variable, algo que cambia de unidad experimental a unidad experimental. ¿Cuántas se encontraron? Sí. El tratamiento con ácido ascórbico sería la variable explicativa. Bien, tenemos una variable explicativa que es un factor. ¿Por qué la voy a llamar factor? Porque esa variable que estoy registrando es cualitativa. Si la variable explicativa es cualitativa, le vamos a llamar factor. Y esta variable cualitativa, que es el factor, ¿cuántos niveles tiene? ¿Cuántos niveles de ácido ascórbico estoy poniendo en este estudio? O sea, cero o presente, digamos. 0, que es control. O sea, esto vamos a llamarlo sin. Y después el tratado, que es con. Así que hicieron un formato simple, dicotómico. Es presencia o ausencia de ácido ascórbico. Podríamos haberlo hecho más complejo y ponerle, no sé cuánto, una magnitud de cantidad, baja cantidad de ácido ascórbico, cantidad media y cantidad alta. Y podría haber hecho más niveles. En este caso tiene es un solo factor, que es la presencia o ausencia del ácido ascórbico, con 2 niveles. Estos son 2 niveles. Es un factor con 2 niveles. Bueno, acá está lo de los niveles. Bien, perfecto. Tengo mi factor, sus 2 niveles, aplico eso sobre la unidad experimental, que son las piezas de cerdo, y mido algo, que es la respuesta. Esa respuesta es la que me va a hablar del proceso que yo quiero estudiar. ¿Cuál es la variable respuesta en este caso? Las cualidades organolépticas. ¿Miden las cualidades realmente? El tiempo en el que las mantiene. Bien, la medida es de tiempo. Ellos las cualidades dicen, bueno, tengo este estándar, ¿se perdió o no se perdió? Entonces, está bien, las miden indirectas, las tienen que medir, pero lo que están registrando, el valor que van a registrar es tiempo. Así que la variable de respuesta es tiempo en que la carne se mantiene con calidades organolépticas aceptables. Es una medida de tiempo. Y yo lo que quiero es que cuando aplique el tratamiento con ácido ascórbico el tiempo sea mayor, dure más tiempo la carne. Es un tiempo de duración de calidad. Bien, estamos hasta ahí. Si alguien tiene problemas, por favor, me lo dice ahora. Bueno, seguimos entonces. Bien, como les dije, ahí ya tomaron un montón de decisiones en el diseño del experimento. Ya está definido el experimento. ¿Por qué? Porque ya definieron cómo asignaron las unidades experimentales a los tratamientos, que es esto que está acá. Ya está definido el experimento. Ya fue realizado. Ya asignaron al azar 20 a un tratamiento y 20 a otro.
Sin embargo, hay distintas opciones de eso. Y también está definido cuántas unidades experimentales hicieron. 20 en total, 10 para uno y 10 para otro, por lo que recuerdo. Así que eso ya está. Pero bueno, vamos a ver qué cosas podríamos haber modificado o básicamente cómo diseñar un experimento. Entonces, el diseño experimental es esto. Cómo asigno cuántas unidades experimentales tomo y cómo las asigno a los tratamientos. Y el objetivo es obtener un experimento que sea eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que con la menor cantidad de réplicas o de unidades experimentales yo pueda detectar los efectos de los tratamientos. Es decir, quiero tener una alta potencia, refiriéndonos a lo que veíamos antes. Es decir, que si hay diferencias, yo quiero que el método las detecte. Bien, para poder hacer un experimento hay 3 principios básicos que hay que conocer. Estoy hablando, les voy a contar el ABC, no sé, ni siquiera la punta del iceberg, son los primeros hielitos de arriba del iceberg. Esto es gigantesco diseño de experimento. Pero esto es lo que no pueden no manejar. Los 3 principios básicos son el de replicación, es decir, necesito réplicas. Ahora vamos a ver qué es eso. El segundo principio es el de aleatorización, es decir, el azar va a intervenir en algún punto. Yo voy a decidir en qué punto interviene y en cuál no. Dónde interviene el azar en todo esto, pero siempre va a intervenir. Y el último punto es cómo lograr un control del error experimental. Cómo bajar esa variabilidad que tienen todos los sistemas con los que vamos a estudiar. Es básicamente decir, en el ejemplo que les contaba antes, que están buscando una moneda en un cuarto, es cómo trabajo con el cuarto, si el cuarto está muy desordenado o si está muy ordenado. Así que vamos a empezar a ver cada uno de estos. Primero, replicación. ¿Qué es una réplica? A partir de ahora vamos a ser bastante específicos con este término. El término réplica son la cantidad de unidades experimentales que están sometidas al mismo tratamiento. Cantidad de unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento. Entonces, y una aclaración. Esas unidades experimentales tienen que dar información novedosa. Eso es lo que se dice, tienen que ser repeticiones independientes. Esta frase de acá, que parece medio abstracta, que es una repetición independiente, simplemente lo que me dice es que cada vez que tome un dato nuevo, viene una unidad experimental que pertenece a un tratamiento, por lo tanto es una réplica. Esa réplica, cada vez que yo la mida, me va a dar información nueva en el sistema, me va a aportar información novedosa. Si la información que me da ya venía en otra unidad experimental anterior, voy a decir esa unidad experimental no es una réplica. ¿Por qué? Porque da información redundante, algo que yo ya sabía. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso. Por lo tanto, la réplica es la cantidad de réplicas, son la cantidad de unidades experimentales sometidas a un mismo tratamiento que generan información novedosa. ¿Por qué hago esto? Por un lado, si tengo réplicas, quiere decir que yo puedo repetir los resultados del ensayo en otros, con las mismas condiciones experimentales, se puede repetir. Entonces, si yo tengo, en este caso, 10 porciones de cerdo y a las 10 le apliqué el mismo tratamiento y las 10 respondieron igual, quiere decir que si yo esto lo hago con otras piezas de carne, voy a obtener lo mismo. Que ya es el resultado del proceso y no de condiciones únicas de un pedacito de carne. A ver, pensémoslo para el extremo. Si yo tengo un pedazo de carne solo, a ese le aplico tratamiento, y un pedazo de carne solo, que no le aplico tratamiento, si observo diferencias entre esos 2 pedazos de carne, no voy a saber si las diferencias se deben a que el pedazo de carne era mejor uno que el otro, o al tratamiento que le apliqué. Para poder discriminar cuánto es por condiciones aleatorias del pedacito de carne que agarré y cuánto es del proceso que estoy estudiando, que es el ácido ascórbico, tengo que aplicarlo varias veces. A varias le aplico el ácido ascórbico, a varias no se lo aplico, y si todas las que le apliqué, o gran parte de las que le apliqué, respondieron, y las que no le apliqué no,
ya no voy a poder decir, son cuestiones puntuales de justo ese pedacito de carne. Y voy a hablar de que el ácido ascórbico es el que genera. Por eso necesito réplicas. Y por otro lado, la otra consecuencia que va a tener es que cuanto más datos tenga, voy a estimar mejor una figurita muy importante en todos estos estudios, que es cuál es el nivel de error experimental. ¿Cuál es la variabilidad que tiene mi sistema? ¿Eso qué es? Si yo tengo 10 pedazos de carne, todos sometidos a ácido ascórbico, y entre ellos varían, claramente no espero que todos sean idénticos, van a variar. Esa variación me dice cuán heterogéneo es el sistema con el que estoy trabajando. Cuán distinto se puede llegar a perder la calidad de una carne en tiempo entre individuos que fueron tratados con el mismo tratamiento. Esa variabilidad es lo que voy a llamar error experimental. Es la variabilidad que tiene el sistema. Y eso hay que medirlo. ¿Por qué? Porque después yo voy a ver la diferencia entre la media de ácido ascórbico y la media de los que no tienen ácido ascórbico, y esa diferencia, para saber si es relevante o si es significativa o no, la tengo que comparar contra una variabilidad aleatoria que tiene el sistema. La tengo que comparar contra el error experimental. Y las réplicas me permiten estimar eso. Es fundamental para eso. Bien, acá hay una aclaración. Vamos a hablar de que un diseño es balanceado. Un diseño es balanceado si todos los tratamientos tienen exactamente la misma cantidad de réplicas. Si en todos tengo 10 con la droga A, 10 con la B, 10 con la C y 10 en el control, eso es un diseño balanceado. Todos los niveles del factor, o sea, todos los tratamientos, tienen la misma cantidad de réplicas. Un diseño balanceado es recomendable, pero no es obligatorio. Sobre todo en las primeras. Después les voy a contar qué pasa más adelante si el diseño no es balanceado. Pero en un diseño balanceado es deseable, es bueno, vamos a ir viendo sus ventajas, pero no es obligatorio, sobre todo en estas primeras técnicas que vamos a ver ahora. Así que, nada, ustedes empiezan con una cantidad de réplicas, lo inician en forma balanceada y por algún motivo van perdiendo datos, puede pasar que al final del estudio no termine con un diseño balanceado. Bueno, no es la muerte de nadie. No es lo mejor que les puede pasar, pero tampoco es que se inhabilitan los estudios, ¿sí? Hay varios de estos diseños que permiten diseños no balanceados, pero bueno, es deseable que sí lo sean. Bien, una pregunta que surge siempre, y les digo, cuando me vienen a hacer consultas sobre experimentos y demás, es, bueno, ¿cuántas réplicas aplico? Esa es una decisión que ustedes nunca tuvieron que tomar cuando vieron los ejercicios de estadística, porque el ejercicio dice 20 unidades experimentales son asignadas, 10 y 10, ya está ese número. Pero ese número viene de algún lado. Alguien decidió poner 20, no poner 30 o 5. Y es un tema difícil de tocar, de definir. Y es algo que habría que prestarle más atención, sobre todo cuando ustedes tengan que hacer alguno de estos estudios. Los que se vayan a dedicar a investigación en alimentos, sí o sí van a hacer ensayos, y sí o sí van a tener que decir, bueno, ¿cuántas unidades experimentales? Bien. Como estadístico, le diría todas las que puedas. Siempre es lo mismo. Cuanto más datos tengan, tienen muchas ventajas. Las muestras grandes. La cantidad de réplicas alta es muy ventajosa. Desde ventajas que ustedes ya deberían ver desde el teorema central del límite, cuando trabajan con las medias siguen distribución normal si el n es grande. Cuando el n es grande, las medias se empiezan a comportar de manera normal, los promedios. Y por lo que les estuve contando recién y hace un rato cuando veíamos el tema de la potencia de una prueba. Cuanto más datos tienen, mayor es la potencia de la muestra, de la prueba, perdón. Entonces, hay algunas reglas para definir cuántos datos quieren tener. Perdón, una aclaración. La cantidad de réplicas no suele ser barata. Como estadístico yo diría, hagan todas las que puedan, pero en general está todo limitado por un presupuesto. Y el presupuesto, en general, para investigación no suele ser alto.
Y conseguir réplicas es algo que suele ser caro. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el número mínimo de réplicas con el que necesito yo para tener un error de tipo 2 controlado, es decir, una buena potencia, y así yo me decido si hago o no hago el ensayo? Bien, Infostat tiene una herramienta muy interesante donde les permite a ustedes hacerle una estimación de cuántos datos necesitan en función de la potencia que ustedes quieran lograr. Van a encontrar esta herramienta, ahora lo abrimos, abro el Infostat y se las muestro, pero está esta herramienta que es tamaño muestral para, y acá tiene la opción de detectar una diferencia mínima significativa. Diferencia mínima significativa es detectar diferencias entre tratamientos. Entonces, ustedes les van a decir al Infostat cuántos tratamientos quieren separar. En este caso son 2 tratamientos, porque tengo con ácido ascórbico y sin, pero esto puede cambiar si tuviesen más tratamientos. Otra cosa que van a decir, voy a saltearme este y la voy a dejar para después, tienen que decir cuál es el nivel de significación con el que quieren trabajar. ¿Cuál es el alfa? Bueno, eso es fácil, siempre se fija cerca del 5%, así que ahí va el 5%. Y después vienen 2 preguntas que son las más complicadas. Son estas 2. Esta no es complicada, esta necesitan información del proceso que están estudiando. ¿Cuál es la mínima diferencia que quieren detectar? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la magnitud del efecto que quiero detectar? Eso significa que ustedes tendrían que hablar con el investigador a cargo del estudio, si no son ustedes, o si son ustedes, tienen que estudiar sobre el proceso, es a partir de cuál tiempo considero yo que un tratamiento va a ser bueno. Piensen acá, estamos viendo cuánto tiempo tarda en perderse la calidad de la carne. Yo quiero que ese tiempo sea mayor, que dure más tiempo, es la duración de la carne lo que estoy viendo. Entonces, lo que se tiene que preguntar es, ¿cuál es la diferencia en tiempo entre los 2 tratamientos para que a mí me sirva poner ácido ascórbico? ¿Cuánto tiene que durar la carne? ¿Un día más? ¿Una semana más? ¿Un mes más? Eso no hay forma de decirlo desde la estadística pura. Ese es el investigador, el que sabe del tema y dice, mirá, yo voy a poner ácido ascórbico, eso necesita una máquina de tal característica, tiene un costo de tanto, para que a mí me sirva por lo menos que dure 48 horas más la carne. Bien, esa es la mínima diferencia que quiero detectar. A partir de ahí, para mí algo va a ser relevante. Así que ese punto, este numerito de acá está puesto 1, que es lo que viene por defecto en Infostat, va a ser fundamental para definir cuántos datos quiero. ¿Por qué es fundamental? Si yo lo que quiero buscar es algo muy grosero, lo que estoy tratando de encontrar es una... Mira, a mí me sirve si el ácido ascórbico me lo hace aumentar un mes. Si la diferencia es muy grosera, quizás con pocos datos me doy cuenta muy rápido si el ácido ascórbico genera esa magnitud. Porque si a mí me dicen que están esperando una diferencia de un mes, y yo tomo 5 datos con ácido ascórbico y 5 con 2, y la diferencia es de un día, enseguida me voy a dar cuenta que no es un mes. ¿Sí? Va a ser fácil de detectar. Porque la variabilidad que hay entre los pedacitos de carne es despreciable con respecto a ese mega magnitud que estoy buscando. Así que si la magnitud de efecto es muy grande, es algo grosero lo que estoy buscando, con pocas muestras, con pocas réplicas, lo voy a encontrar. Ahora, si el dueño del frigorífico me dice, mirá, a mí me sirve si la diferencia es de 2 horas, es una diferencia muy chiquitita la que hay que detectar. La diferencia de 2 horas y la variabilidad que tengo entre los pedacitos de carne es muy alta, me va a costar detectar eso tan chiquito. Voy a necesitar muchos datos para estar seguro que entre los tratamientos la diferencia es de al menos 2 horas. Por lo tanto, la magnitud del efecto va a afectar directamente, o inversamente, perdón, sobre la cantidad de réplicas. Si la magnitud de efecto es muy grande, con pocos datos lo voy a encontrar.
Si la magnitud de efecto que quieren encontrar es muy chiquita, necesito muchos datos. Y volvamos a la analogía de la habitación donde están buscando una moneda. Si la moneda es muy chiquitita, vamos a llevarlo a un extremo, tienen que buscar una aguja en un pajar, básicamente. Si lo que están buscando es algo chiquito, que está metido en una habitación, y esa habitación está toda desordenada, es un caos. Para encontrarla, o para estar seguro si está, no es para encontrarla, para estar seguro si está o no está, van a tener que revisar mucho la habitación. Le van a tener que dedicar muchas horas, mucho esfuerzo de muestreo, mucha búsqueda. Van a tener que armar muchas parcelitas donde van a tener que buscar. Así que ahí van a necesitar un N alto para estar seguros si está o no está. En cambio, si lo que tienen que buscar adentro de la habitación es una heladera gigante, es una magnitud grande lo que tienen que buscar, es algo muy grosero, y es una heladera, ustedes miran así la pieza desde lejos, la miran 2 segundos, y si no ven ninguna heladera dicen, no, acá no está. Y si ven la heladera dicen, acá está. Pero la decisión de si está o no está la toman rápido. Porque es algo tan grosero que con un esfuerzo pequeño lo van a detectar. Bueno, la misma analogía es acá. Si la magnitud de efecto es chica, van a necesitar muchos datos para ver si esa magnitud existe o no. Porque se la van a confundir mucho con el error experimental. Si la magnitud que están planteando es muy grande con respecto al error experimental, con pocos datos la van a detectar. Bien, eso es esta parte. Y lo otro es lo que acabo de mencionar acá. La varianza común dentro de los tratamientos. ¿Qué es esto? Este es el error experimental. ¿Cuál es la variabilidad que hay dentro de un tratamiento? La variabilidad dentro. El error experimental. ¿Cuánto ruido tiene el sistema? ¿Qué tan desordenada está la pieza en la que voy a trabajar? Esa es la figurita difícil acá. Porque si ustedes nunca trabajaron con ácido ascórbico y nunca trabajaron con carne de cerdo, con el tiempo de enranciamiento, ustedes no tienen ni idea cuál es esa variabilidad. No hay forma de saberlo. Entonces, la alternativa que hay acá es hacer un muestreo piloto, agarrar unos pocos pedacitos de carne, probar y ver cuál es la varianza que hay. Lo hacen para un solo tratamiento. Y ponen ese numerito acá. O plan B es ir a buscar datos de alguien que ya haya trabajado con esto. Alguien que haya hecho este estudio y trabajó, quizás no con ácido ascórbico, con otra cosa, pero seguro tiene un control. En ese control pueden mirar la variabilidad que hay adentro. Y tienen una idea aproximada de cuál es la varianza que hay dentro de los tratamientos. Con esa información, ustedes pueden definir todos estos parámetros y van a tener dos posibilidades. O fijan una cantidad de datos y les va a decir cuál es la potencia, o fijan una potencia y les va a decir cuál es la cantidad de datos. A ver, voy a dejar de compartir un segundito, lo voy a abrir Infostat y voy a compartirles ahí y les voy a mostrar eso. A ver, déjenme ver dónde estaba eso. Estamos en estadísticas, inferencias, cálculo de tamaño muestral. Acá lo tienen. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Infostat tiene ahí, cálculo de tamaño muestral. Y acá tienen para detectar una diferencia entre medias. Esto es lo que estamos viendo. Después pueden ser entre proporciones, diferencia de proporciones, pero nosotros estamos trabajando con promedios. Así que abrimos ahí y aparece este cuadrito que es el que yo les mostré. Esperen que a mí me aparecen cosas que quiero mover. Bien, entonces, acá viene el tema. Yo tengo que definir primero la cantidad de tratamientos. Por defecto me sale 2 y está bien, en este caso es 2. Estoy viendo con ácido ascórbico o sin ácido ascórbico. Así que son 2 tratamientos. El nivel de significación voy a usar el de defecto, que es el del 5% de error. También. Estas dos cosas son las que voy a tener que empezar a conseguir información. Y después me van a aparecer el tamaño del número de réplicas, que es el que yo voy a empezar a mover,
Y a medida que yo mueva esto, como estos dos valores están fijados, me va a cambiar la potencia de la prueba. Entonces, vamos a ver. Si la diferencia que quieren detectar está, no sé, esto es en días. Vamos a suponer que es en días. Vamos a poner una diferencia de 2 días. Lo que quieren detectar es de 2 días de diferencia. Y la varianza común dentro de los tratamientos es de 1 día. No sé, biológicamente no tengo idea de lo de cerdos. Tenemos los datos acá como podríamos hacer una estimación, pero esto se hace antes de tomar los datos. Esto yo no tengo los datos todavía. Estoy definiendo cuántos datos voy a tomar. Si eso, por informaciones que yo ya busqué, esa varianza común es de 1 y la mínima diferencia que yo quiero detectar es de 2, con 4 datos me dice que voy a tener una potencia del 65, casi 66%. Si yo en vez de trabajar con 4 datos, trabajo con 5 datos, la potencia se me va casi al 80%. Es una linda potencia. Una potencia linda se habla de más del 70%. 80% ya es una buena potencia. Ya si trabajo con 6, se me va al 88, y fíjense que esto va subiendo. Empieza a ser más alto. Si ya trabajo con 10 datos por tratamiento, o sea, 20 es el tamaño de la muestra total, ya estoy en una potencia altísima. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una magnitud de efecto que es el doble que la del ruido que tiene el sistema. La magnitud de efecto es del doble que lo que quiero ver. Es como que estoy buscando una heladera, algo bien grande en una habitación. A ver, y acá necesito un ejercicio mental. Necesito una concentración de nivel de abstracción. Quiero que me digan, vamos a suponer una potencia de más baja para que sea más razonable. 0,79, 0,8. Quiero que interpreten bien qué significa ese 0,8. 0,8 es la potencia de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Si existe una diferencia, si existe un efecto del ácido ascórbico, si existe un efecto del ácido ascórbico, hay un 80% de probabilidades que yo con estas muestras, con este diseño de experimento, lo detecte. Repito, si el efecto existe, tengo altas chances de encontrarlo si trabajo con 5 datos por tratamiento. Eso de ninguna manera me dice si el efecto existe o no existe. Quiero que quede bien claro esto. Esto no me está diciendo si el ácido ascórbico es bueno o es malo. No me dice nada sobre eso. Me dice si es bueno, si llega a ser bueno, si la magnitud de efecto llega a ser esta que dice acá, y la varianza llega a ser esta que está acá, tenés una alta chance de encontrar. Eso es lo que dice. Ni más ni menos. Entonces, si esto me dice que lo que me está diciendo la prueba es buena, si esa diferencia está, la vas a encontrar. Yo voy al campo, recién voy al frigorífico, tengo las muestras, aplico los tratamientos, hago todo. Si yo no la encuentro la diferencia, si no la encuentro, ahí voy a estar tranquilo y decir, mira, yo tengo una buena prueba, no encontré las diferencias y yo creo que el ácido ascórbico no sirve. Si hubiese servido, yo lo hubiese visto. ¿Se entiende el razonamiento rebuscado que hay que hacer? No es menor. Sé que esto cuesta, pero a la larga va a ir decantando. A ver, siempre hago la misma aclaración. El conocimiento, la primera aproximación al conocimiento es la confusión. Uno se aproxima al conocimiento y lo primero que recibe es confusión. Después esa confusión va decantando y se transforma después en conocimiento. Es como cuando ustedes sirven un vaso con gaseosa o con Fernet, que primero el vaso se llena muchísimo, pero al principio es pura espuma. Después se empieza a decantar, esa es la confusión. Después decanta y queda el conocimiento. Bueno, la idea es que, ahora puede ser que estén en confusión, pero la idea es que eso se transforme en conocimiento. Así que nada, esto vayan tratando de pensar. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Se entiende bien la idea de lo que les estoy contando?
Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto, genial. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio de estos, usen esta herramienta. Es muy interesante esta herramienta de Infostat. ¿Por qué? Porque si ustedes deciden hacer un trabajo de investigación, los contratan para hacer un trabajo de investigación, una de las preguntas seguro que van a tener es ¿cuánta guita asigno a réplicas? Porque ¿cuántas pruebas estoy en condiciones de hacer? ¿Puedo trabajar con 10 pedazos de carne? ¿Con 50 pedazos de carne? ¿Con 100? ¿Me va a dar la infraestructura que tengo para trabajar con 50 pedazos de carne? Después tengo que medir medidas organolépticas para definir cuánto tiempo duró la carne. ¿Cuántas puedo hacer de esas muestras? ¿Cuánto me da el cuero? Ese es un trabajo central. Este numerito de acá. Les va a cambiar desde el presupuesto, va a depender del presupuesto que tengan, de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen presupuesto, es muy difícil de definir de antemano cuántas muestras, nadie tiene canilla libre para decir cuántas muestras hacer. En general uno tiene un presupuesto. Y si yo tengo plata para trabajar con 10 muestras, nada más. Voy a poner 5 por tratamiento, o sea, réplicas van a ser 5. Voy a trabajar con dos tratamientos, por lo tanto, 5 réplicas implican 10 pedazos de carne. Hacen esto, dicen, a ver, la diferencia que quiero detectar es de 2 y la varianza interna es de 1. Hacen estas cuentas y dicen, la potencia es alta, es de 80%. Vale la pena, hagamos este ensayo. Se aprueba, se hace. Pero vamos a suponer que esto no era así. Ustedes quieren detectar una diferencia de 2 y esto es mayor que eso, es de 3. La varianza que hay entre los tratamientos es del nivel de 3, que es mayor a la diferencia que quieren detectar. Y ustedes tienen plata para 10 muestras, o sea, 5 réplicas, la potencia es re baja. ¿Esto qué significa? Que quizás el ácido ascórbico sea bueno, el ácido ascórbico, si llega a ser bueno, ustedes no lo van a ver. Hay unas altas chances de error de tipo 2, 65% de error, 35% de potencia. Acuérdense, son complementarios. Hay una alta probabilidad de que, incluso siendo bueno el ácido ascórbico, genera la diferencia deseada, por azar, ustedes van a no rechazar la hipótesis nula. Y van a decir, esto es malo cuando en realidad es bueno. Si trabajan con 5 réplicas. Entonces, hacen esta evaluación, ponen los valores acá, ponen la guita que tienen, tengo para 5, y esto le da bajo, ni se gasten en hacer este ensayo. Porque después, si le dan no significativo, el ensayo, no van a saber si el ácido ascórbico era bueno o era malo, porque simplemente van a decir, yo no vi nada, pero quizás no lo vieron porque trabajaron poco, porque tuvieron pocos datos, o quizás no lo vieron porque era malo realmente. Entonces, esto les va a evitar frustraciones, porque esto es candidato a frustrarse. Van a hacer todo el ensayo, van a gastar la guita, el tiempo, todo, y después el resultado que van a tener no va a ser creíble. Entonces, hacen esto y dicen, a ver cuánto necesito. Y ahí empiezan a subir. Con 6 todavía estoy bajo. 7, 8, 9, 10, 11 datos, ya estoy más del 70%. Ahí estoy cerca del 80%. Necesitan 13 pedacitos de carne para cada tratamiento, que es decir, 26 pedacitos de carne. ¿Los tenés? Hacelo. Si no los tenés, no lo hagas. Eso es lo que sirve esta parte de replicación. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Bien. Acá pueden ir jugando con distintas cosas, ¿no? Si tienen más tratamientos, esto se complica más. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, voy a volver a esto. Eso es en cuanto a la cantidad de réplicas. El segundo punto que vimos, el segundo principio, es la aleatorización. ¿Dónde interviene el azar? En general, nosotros usamos en la asignación de las unidades experimentales a los tratamientos. Ahí interviene el azar. Si yo tengo, acá hay que diferenciar los estudios experimentales de los observacionales. No sé cuánto recuerdan de eso, y no sé si lo charlamos en la clase de primera, de repaso, pero uno tiene estudios que son experimentales, como dice acá, y estudios observacionales. Los experimentales son donde yo aplico tratamientos y mido la respuesta.
Y los observacionales es cuando, nada, yo voy y miro, no sé, comparo dos cosas que ya existen, yo no las generé, y veo las diferencias. Yo no genero ningún tratamiento. En un estudio experimental clásico es, obtengo al azar las muestras, ahí interviene el azar, en la obtención de las muestras, y la segunda vez donde aparece el azar es cuando las asigno a los tratamientos. Así que el azar tiene una doble intervención, al obtener las muestras y al asignarlas a los tratamientos. En un experimento es así. En un estudio observacional, como no hay tratamiento, solo nos queda la primera parte, cuando obtengo los individuos al azar. Es la obtención de los individuos al azar. ¿Para qué se aplica el azar? ¿Por qué recurrimos al azar? La idea es evitar sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es una diferencia que fue generada no por el proceso que yo estoy viendo, sino por factores externos, no controlados por mí. Si yo no asigno los tratamientos, las unidades experimentales a los tratamientos en forma aleatoria, tengo riesgo de mandar los buenos a un tratamiento y los malos al otro. Para evitar eso, se asigna todo por azar. Voy a mutear a alguien, perdón. Un segundito. Ahí está entrando ruido. Ya están todos muteados. Entonces, para eso se necesita el azar, la aleatorización. La aleatorización es para evitar sesgos. Tanto al tomar la muestra, los individuos que se eligen de la población tienen que ser elegidos al azar, para que no haya un sesgo de seleccionar a los mejores o a los peores, y al asignarlos a los tratamientos, si hay variabilidad, que esa variabilidad vaya para los dos tratamientos en forma controlada y homogénea. Bien. Quiero mostrarles este estudio y que me digan cuántas réplicas tiene. Estamos trabajando con el efecto del ácido ascórbico a 30 grados para ver si se mantiene bien la carne o no. Vean cómo está hecho este estudio. Se utilizan dos frigoríficos, 6 reses en cada uno. Al frigorífico A le asignamos la temperatura, se corrió esto. El frigorífico A tiene la temperatura ambiente, que es este, el 1. Y el frigorífico 2 se le aplica a sus carnes 30 por 30 grados de temperatura cuando aplican el tratamiento. ¿Sí? Estamos viendo, perdón, acá estoy viendo el efecto de la temperatura. En uno trabajo a temperatura ambiente, el ácido ascórbico se lo aplico a temperatura ambiente, y en el otro lo aplico a 30 grados. Entonces, tengo mis dos frigoríficos, uno lo aplica a temperatura ambiente y el otro a 30 grados. En cada uno tengo 6 reses, y en cada una de las reses registro el tiempo en que dura la carne. En este ensayo, entonces, ¿cuál es el número de réplicas? ¿Quién me dice? Réplicas, no tamaño de muestras. 6. 6. ¿Alguien tiene otra opinión? Todos dicen 6. Yo quiero saber cuántos, los que no hablan, si están llegando a este número o no. ¿Alguien tiene otro número? ¿Todos llegan a 6? Sí, Vamos a... Sí, Bien. 6. Genial. No. No es 6. Quiero que vean lo siguiente. No es 12. 12 sería el tamaño de la muestra. Acá hay otro tema. ¿A quién le apliqué el tratamiento? ¿A qué nivel apliqué el tratamiento? Estas 6 reses son del frigorífico 1. ¿Hay chances de que alguna de estas reses haya recibido el tratamiento 30 grados? Si la res ya está en el frigorífico 1, está condenada a recibir el tratamiento ambiente. Y las que están en el frigorífico 2, las 6 reses que están en el frigorífico 2, están condenadas por diseño a recibir el tratamiento 30. Por lo tanto, no asigné la res a los tratamientos. ¿A quién asigné a los tratamientos? A los frigoríficos. A los frigoríficos. Se utilizan dos frigoríficos, 6 reses de cada uno. Cada frigorífico se le asigna una temperatura. El frigorífico es asignado a la temperatura. Por lo tanto, ¿quién es la unidad experimental en este estudio? Cada frigorífico.
Exacto. La unidad experimental en este estudio es el frigorífico y no la res. Las reses no son verdaderas réplicas. ¿Por qué? Si bien mido la variable a nivel de res, la información que da no es independiente. ¿Por qué? Porque todas las reses vienen del mismo frigorífico. El frigorífico es el que trabaja a temperatura ambiente o a 30 grados, pero no es la única fuente de variabilidad que va a haber entre los frigoríficos. Están dirigidos por personas distintas, los empleados son distintos, las condiciones edilicias son distintos, los cuidados que tienen pueden ser distintos, las reses pueden provenir de distintos orígenes. Hay un montón de factores que pueden justificar después si hay diferencias en los resultados. Si el resultado me dice que con 30 grados la carne dura más y a temperatura ambiente dura menos, ¿puedo estar seguro que eso fue por la temperatura y no porque la carne que compra este frigorífico 2 es mucho mejor o porque tiene mejor controlado el sistema de, no sé, todo lo que ustedes saben más que yo, de todo un proceso de faena? Toda esa parte puede estar mucho mejor controlada en el frigorífico 2. Y lo que voy a decir, el frigorífico 2 es mejor que el 1, pero si es por los 30 grados o no, no tengo forma de saberlo. No hay manera. Por lo tanto, la información que me da cada uno de los individuos de un mismo frigorífico no es independiente, no es novedosa. Lo que me dice esta res no va a ser muy distinto a lo que me dice esta y esta. No hay 6 datos independientes. ¿Mm? Por lo tanto, esto es un ejemplo en donde si yo hubiese analizado esto como si fuesen 6 datos independientes, yo vengo acá, es algo que hay que tener bastante cuidado porque es bastante común. Esto, si yo hubiese trabajado a temperatura ambiente y a 30 grados, y hubiese dicho, tengo 6 datos, 2, 4, 6, calculo la media de la media de ya lo llamo I, lo vamos a ir usando dentro de poco como I, y comparo esto y digo, acá hay diferencia, hago una prueba de T, la prueba que quieran hacer, y me da significativo, y concluyen, si asumen que estas 6 la están poniendo acá, y hacen el estudio, están asumiendo que estas 6 son independientes, cuando en realidad no lo son. Si hacen eso, lo que están cometiendo es un error de pseudo-replicación. Un nuevo concepto que van a tener a partir de hoy. Pseudo-replicación. ¿Qué es una pseudo-replicación? Es una casi réplica. Van a creer que están trabajando con réplicas cuando en realidad no lo son. No están trabajando con verdaderas réplicas. Entonces, ¿habría una réplica de cada uno? Exactamente. Tienen un solo... Bueno, algunos dicen que no hay réplicas. Réplicas cuando tenés más de uno, pero la réplica es de tamaño 1. Sí. Tienen una sola réplica. No tienen forma de hacer ninguna estadística, más allá de estadística descriptiva, con estos datos. Pueden decir, la media en este tratamiento es de tanto, y lo que pueden decir, para ver bien, vamos a hacer una aclaración. Para ver el efecto del ácido ascórbico, tienen una sola réplica. Para ver el efecto del ácido ascórbico. Para ver la diferencia entre los frigoríficos y demás, u otras cosas, puede ser que tengan. Pero para el efecto del ácido ascórbico lo aplicaron, perdón, del ácido ascórbico, de la temperatura, perdón, de la temperatura estamos viendo acá. La temperatura se aplicó una sola vez. El frigorífico trabaja a 30 y el otro trabaja a 0. A temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si yo hubiese si lo hubiese tratado como réplicas, todos estos datos seguro que son recontra homogéneos, porque son del mismo frigorífico, con las mismas condiciones y demás. No me va a representar la variabilidad real que tiene el sistema. No me va a representar el error. ¿Por qué? Porque el error debería haber sido dado que algunas de estas vacas recibieron 30, algunos de estos 30, algunos recibieron temperatura ambiente de acá, algunos de acá, y la variabilidad va a ser más alta, porque va a estar el ruido dentro de los frigoríficos, el ruido entre frigoríficos. El error experimental es mucho más alto que el que yo estoy calculando. Por lo tanto, si no tengo en cuenta eso, voy a rechazar más de lo que debería rechazar. Y voy a estar creyendo que trabajo con un 5% de error cuando el error es mucho más alto. Voy a rechazar de más. Y es bastante grave eso. Así que cuidado con esto porque pisan palitos muy fácilmente con esto. ¿Quedó claro?
Entonces, ¿qué lleva esto? A lo que se llama confusión de efectos. Hay confusión de efectos. Se me confunde con esto de no tener verdaderas réplicas, me voy a confundir el efecto de la temperatura con el efecto del frigorífico. No voy a saber por qué son distintos. Si es porque son frigoríficos distintos o porque tuvieron temperaturas distintas. ¿Mm? No puedo diferenciar los efectos de lo que estoy tratando. Eso es cuando el diseño está mal diseñado, el experimento está mal diseñado, o también nos puede pasar en algunos estudios observacionales, cuando no son experimentales, cuando yo no aplico al azar los tratamientos. Si yo tengo verdaderas réplicas y asigno al azar, esto no debería ocurrir. Tengo verdaderas réplicas y aleatorizo, no debería tener esta confusión de efectos. Y por último, lo que tengo es el control del error, la última parte. ¿Cómo hacer para controlar el error? ¿Qué es el error? El error experimental es lo que le dije, es qué tan sucia está la habitación, o qué tan desordenada, no sucia, qué tan desordenada está la habitación a la que tienen que ir a buscar las cosas. Bueno, acá sería la variabilidad que tiene el sistema que estoy estudiando. Es qué tan distintos son los individuos que recibieron el mismo tratamiento. Son todos individuos. Los trato con la misma temperatura, a todos le pongo ácido ascórbico. Todos no van a responder igual. El tiempo de enranciamiento va a variar entre esas unidades. Bueno, esa variabilidad es la que me habla del error experimental. Y está bien que exista. Esto no tiene que ser cero. Ustedes van a trabajar con sistemas que son biológicos. Por más que estén trabajando con producciones que fueron seleccionadas por el hombre desde hace 10.000 años, que vienen seleccionándolas en forma artificial, para que sean de la mejor calidad y las más homogéneas posibles, nunca van a llegar a tener sistemas absolutamente homogéneos ustedes. Por más que estén trabajando en producción de alimentos, los alimentos son biológicos y la biología se basa en los procesos que, como evolucionan las especies, vienen a partir de la selección natural. Para que haya selección natural, tiene que haber variabilidad. Entonces, todos los sistemas vivos, digamos, tienen muchos procesos para aumentar la variabilidad, para que no haya dos individuos iguales, porque esa es la forma en que trabaja la selección natural. La reproducción sexual es un ejemplo. La reproducción sexual existe para que las descendencias sean distintas que los progenitores. Yo podría trabajar por brotación y tener siempre plantas que son clones, pero ¿por qué se generó la reproducción sexual? Para que los hijos sean el producto de cruzar las gametas de los padres. Bien, todo eso genera variabilidad. ¿Eso a dónde va a parar? Al error experimental. Entonces, el error experimental está dado, por un lado, por esa variabilidad que tiene el sistema natural, y por otro lado, porque ustedes pueden tener errores al momento de medir, o al momento de aplicar el tratamiento. Errores en la aplicación del protocolo. Son las dos fuentes grandes de variabilidad. Ahí hago una aclaración. El nombre que se le dio a esto es el de error experimental. Error es como algo malo, como que alguien se equivocó. Pero no necesariamente, mi mensaje es, esto no necesariamente es un error. Esto está hecho más que nada por matemáticos, físicos, donde el sistema no es tan biológico y la variabilidad, si hay variabilidad está dada porque ustedes hicieron algo mal, porque se equivocaron. Pero ustedes van a trabajar con sistemas biológicos bastante homogéneos, más que otros biólogos, que los biólogos, o otras personas, o los médicos y demás, o los veterinarios. Ustedes van a trabajar con sistemas bastante controlados, porque ya fueron seleccionados previamente, pero igual va a haber variabilidad natural. A esa variabilidad natural le van a sumar el error de muestreo, el error metodológico. Y entre los dos van a generar esto, el error experimental. Bien. El error experimental es lo que hace que me dificulte a mí encontrar el efecto de los tratamientos. ¿Por qué?
porque si tienen que voy a poner el anotador. Yo tengo mis tratamientos. Vamos a dibujarlo por acá. Este es mi gráfico. Tengo acá el tratamiento 1 y tiene esta media. Acá tengo la variable de respuesta. Este es el tiempo. Con un tratamiento logro este tiempo. Y este es con el tratamiento 1. Aplico el tratamiento 2 y obtengo este tiempo. Si yo miro el tiempo, que es duración, voy a decir, ah, mira, el tratamiento 2 es mucho mejor que el tratamiento 1, porque el tratamiento 2 dura más que el tratamiento 1. Ahora, esa es la magnitud del efecto que yo estoy mirando, la diferencia entre esos dos. Pero si dentro del tratamiento 2 tengo una varianza muy grande, y este tratamiento también tiene una varianza muy grande, yo voy a decir, ah, esta diferencia no es significativa. Está medida en el mismo nivel de variabilidad que tiene dentro del sistema. Por lo tanto, esa diferencia yo no la voy a considerar significativa. Ahora, otra misma situación, donde tengo la misma dos medias para el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Pero esto tiene un error de este estilo. A esta situación ya la voy a considerar significativa y a esta no. La diferencia de las medias es la misma, pero una tiene mucho error y la otra tiene poco error. Por lo tanto, controlar el error, esa variabilidad interna dentro de los tratamientos, es fundamental. Cuanto menos sea la variabilidad, mejor. Las diferencias entre las medias, que es el efecto de los tratamientos, van a ser significativas cuando tengo menor error que cuando no lo controlé. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a seguir entonces. Bien, acá están las causas, la variabilidad natural, que ya les conté. Imposibilidad en reproducir las condiciones de los tratamientos con exactitud. Cada vez que aplico el tratamiento, cometo errores en el protocolo. Y la variabilidad del instrumento. Algunos de los instrumentos con los que trabajan ustedes pueden tener bastante variabilidad y pueden aportar bastante ruido al sistema. Si el instrumento que usan no es muy preciso, puede meter bastante ruido. Bien. ¿Cómo hacemos para controlar el error? ¿Cómo hago para achicar esas barras que yo les dibujé ahí? Una, vamos a empezar de abajo para arriba. Una, la que tienen que hacer ustedes sí o sí, es refinar la técnica experimental. Cometer la menor cantidad de errores, trabajar con un aparato que tenga menor cantidad de variabilidad, es decir, refinar la técnica experimental. Eso es llevarlo a cero, eso de cajón. Pero después, si a pesar de eso el sistema no es homogéneo, hay básicamente dos grandes alternativas. Una es utilizar unidades experimentales homogéneas. ¿Qué significa eso? Estoy viendo la duración de la carne y quiero ver el efecto del ácido ascórbico y me pasa eso, que tengo alta variabilidad. Y la variabilidad es alta, ¿por qué? Porque estoy trabajando con cerdos que vienen de distinto origen, cerdos que están criados en feedlot de tal forma, o cerdos que fueron alimentados con otra dieta, o cortes de carne que en algunos cortes vienen del anca, en otros cortes vienen del pecho y en otros cortes vienen del cogote. Eso hace que la cantidad de grasa entre los distintos cortes sea diferente y eso genera una gran variabilidad en la respuesta. Algunos pedacitos de carne duran un montón porque tenían poca grasa, eran cortes magros, y otros duran nada porque estaban llenos de grasa. Aunque les aplique el mismo tratamiento, me pasa eso. Entonces, ¿cómo controlo ese error? Bueno, alternativa A, trabajo con unidades homogéneas. Voy a trabajar con cerdos solo de la variedad tal. Todos machos de, no sé cuál es el tiempo de faena, 2 años. ¿Alguien que sepa de producción de cerdo me ayude? Vamos a suponer, de 2 años de edad, solo machos. Todos alimentados con una dieta a base de tal. Y solo voy a agarrar cortes de anca. Todo eso. ¿Qué voy a lograr? Que todos los pedacitos de carne sean muy homogéneos.
Entonces, esa variabilidad, esas barras de error se van a achicar. Y si el ácido ascórbico genera una leve diferencia, yo la voy a detectar. ¿Se entiende? ¿Qué contra le ven a esto? ¿Alguien le ve una contra a hacer esto? ¿Se les ocurre algo? Que justo solo funcione en esa especie o que justo solo funcione en cerdos machos. Exacto, exactamente. El alcance del estudio. El estudio que voy a hacer va a servir solo para cerdos machos de 3 años, con esa dieta y esa variable, y ese, no sé qué otra cosa más le puse, para esas condiciones. El alcance del estudio es muy acotado. Quedó chico. Es muy sensible, pero de corto alcance. Esa es la contra que tiene. La técnica va a ser potente, pero va a tener poco alcance. La otra alternativa que vamos a desarrollar en un par de clases es la de generar bloques. Igual ahora vamos a ver algo. Es la de generar bloques. ¿Qué es esto de generar bloques, de bloquear? Es encontrar unidades experimentales lo más homogéneas posibles. Encuentro unidades experimentales homogéneas. Sé que hay variabilidad, hay distintos productores de cerdo, con distintas edades, machos y hembras, y cortes de distintos lugares. Bueno, voy a agarrar bloquecitos de unidades experimentales homogéneas. Voy a agarrar, por ejemplo, acá tengo 2 tratamientos, así que agarro 2 pedazos de carne del mismo sector, del mismo cerdo, del mismo productor, o sea, obviamente va a ser macho y demás. Es el mismo cerdo. Así que dentro de ese cerdo obtengo 2 pedazos de del mismo sector, todo, que van a ser muy parecidos, y a un pedazo le aplico, a una parte le aplico el ácido ascórbico y la otra no. Y voy a tener el dato ahí. Después voy a agarrar al azar otro pedazo de carne que quizás viene de una hembra, con otra dieta, va a ser muy distinto al anterior, pero lo voy a partir en 2 y a cada uno, entre ellos 2 van a ser muy parecidos, a uno le voy a aplicar ácido ascórbico y al otro no. Y así lo voy a hacer para todas mis réplicas. ¿Qué es lo que voy a lograr? Como va a estar identificado cada pedacito de carne, me voy a encargar de ver las diferencias que hay entre esos 2 pedazos de carne, y no cuánto tarda cada pedazo de carne. Me enfoco ya en la diferencia. Es como que controlo una parte de la variabilidad. La parte técnica la vamos a ver en un par de clases, pero eso me va a permitir refinar y controlar la variabilidad que existe. No la elimino, perdón, la variabilidad está, va a estar en el estudio, pero yo la voy a controlar. La gran ventaja que tiene esto es que como usé a todos los individuos elegidos al azar, el alcance del estudio es para toda la población. No va a estar restringido a un grupo. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Vamos a ver esto con un ejemplo. El ejemplo de la carne es que tomo 20 pedazos de carne, lo divido al azar en 2 grupos, a un grupo lo mando al control y al otro grupo le pongo ácido ascórbico. ¿Cuántas réplicas tengo en este caso? ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima por lo que les dije antes? 10. Bien, está bien. Acá no había trampa. Sí, acá tengo 20 pedazos de carne, ese es el tamaño de la muestra total, pero dentro de cada grupo asigno al azar, y acá quedaron 10 y 10 en forma balanceada, o sea, el azar restringido, para que quede en forma balanceada, y quedan 10 pedazos de carne en el control y 10 en el tratado. Por lo tanto, sometidos al mismo tratamiento, tengo 10 unidades experimentales. Así que la cantidad de réplicas es de 10. 10 réplicas. Así que tengo 10 réplicas. ¿Dónde intervino el azar? ¿Quién se da cuenta? En elegir cuáles van a control y cuáles van a tratado. Bien. Esa es una de las partes donde interviene. La asignación
de las unidades experimentales a los tratamientos. Fueron asignadas al azar. Ahí interviene el azar. Y hay una intervención previa que es cuando elegí los 20 pedazos de carne. Los 20 pedazos de carne fueron elegidos al azar. Ahí no está especificado, pero la idea es que sea representativo de la población de pedazos de carne. Así que eligen 20 pedazos de carne al azar y los asignan al azar a los tratamientos. Bien. Control del error, les digo, este diseño no tiene un buen control del error. ¿Por qué? Porque la variabilidad que hay acá adentro puede llegar a ser muy alta, no está controlado. Depende del proceso que estoy estudiando. Como les digo, si hay mucha variabilidad entre los cerdos y los cortes de carne vienen de lugares distintos de ese cerdo, todo eso va a quedar acá adentro. Acá me va a tocar este pedazo que le tocó control, quizás era de el anca, este era del cogote, este era una hembra, este de un macho, y así. Toda esa variabilidad va a estar acá, adentro. Por lo tanto voy a tener barras enormes de error. Por lo menos no está controlado. Si es grande o no, ya depende del proceso con el que estoy. ¿Estamos en este? Les voy a dar otra alternativa. Perdón, acá. Esto se llama un diseño completamente aleatorizado, o DCA. Las siglas va a ser DCA, diseño completamente aleatorizado, porque el azar interviene en los dos lugares, la obtención de la muestra y al azar los asigné. Y generé muestras independientes. ¿Qué llamo muestras independientes acá? Es en este sentido. Este dato que está acá es independiente de este. Son individuos, no están para nada emparentados. Yo lo pongo uno al lado de otro, pero pude haber puesto cualquiera al lado de cualquiera. No hay información compartida dentro de la fila. Son todos datos independientes. Este también es independiente de este y también es independiente de este. En estos comparten el tratamiento. Pero nada, no están emparentados de ninguna forma, no están pareados, no hay ninguna relación entre cada dato. Cada uno fue elegido al azar y asignado al azar. Se generan lo que llaman muestras independientes. Esta muestra, toda esta muestra, es independiente de esta otra muestra. Ahora les voy a contar la contracara de esto para que se den cuenta la diferencia. Otra alternativa. La alternativa 2 es, solo tomo 10 pedazos de carne. Cada una tiene un tenor graso distinto, porque pueden medir, como les dije antes, distintos cerdos, de distintos pedazos, de distintas partes de ese cerdo, de distintos lugares y demás. Son todas heterogéneas. Pero cada muestra la divido en dos partes. Entonces, una parte se la asigno a control, al azar, dentro de esas dos, al azar, una le toca control y la otra tratado. Control, tratado y así. Bien, ¿cuántas réplicas tengo? La misma. Para control tengo 10 datos. Bueno, acá se cortó la tabla, pero llega hasta 10. Y para el tratado también tengo 10 datos. Así que sigo teniendo 10 en cada tratamiento. Pero cambió la aleatorización. Cambió la aleatorización. ¿En dónde cambió? Elijo 10 muestras al azar. La primera parte es la misma. Antes eran 20, ahora son 10. Pero después la asignación de los tratamientos está más restringida. Es dentro de cada muestra asigno al azar. Dentro de cada muestra asigno al azar los tratamientos. Antes era asigno las muestras, las unidades experimentales las asigno al azar libremente. Ahora es dentro de cada muestra, dentro de cada grupito de estos, asigno al azar los tratamientos. Así que es un azar más restringido. Y la gran ventaja viene acá, en el control del error. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a tener muestras que están pareadas. Voy a poner el cartelito. Y les voy a dibujar acá. Este dato está muy relacionado con este. Estos dos, este control y este tratado, tienen condiciones muy parecidas porque vienen de la misma muestra, del mismo pedazo de carne. Por lo tanto, el tenor graso de ambos es el mismo, la calidad de la carne es el mismo, y la diferencia, o sea, son muy homogéneos y voy a poder detectar cualquier mínimo efecto del tratamiento. Si hay un efecto del tratamiento, yo lo voy a ver acá. Y también lo voy a ver acá. Y también acá y acá. Esto, lo que voy a lograr, después lo vamos a ver en cuentas, cuando hago este sistema,
voy a poder controlar el error. Voy a ver cuánto error hay, cuánto efecto hay por el tratamiento y cuánto es variabilidad debido a la muestra. Esta variabilidad de la muestra 1 y la muestra 2 ya me independizo de esa. La puedo separar. Digo, este me dio alto porque era muestra 1, este me dio bajo porque es muestra 2. Pero eso no me va a importar porque yo voy a mirar adentro de cada muestra. Eso es un diseño de muestras dependientes porque este depende de este, porque están dentro de la misma muestra, dentro de la misma unidad. Y se llama también diseño de bloques al azar, o DBA. Este es un bloque en el cual aplico los dos tratamientos. Eso le vamos a dedicar largo y tendido en un par de clases. Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ya lo estuvimos charlando antes de esto, pero creo que es lo que viene ahora. Acá. Si lo que hago es un diseño completamente aleatorizado, perdón, tengo que controlar el error. El objetivo es controlar el error. ¿Sí? Eso es lo que quiero lograr. Teníamos dos formas. Elegir unidades experimentales homogéneas, o elegir unidades heterogéneas y controlar de alguna forma el error. Si yo tomaba la decisión de elegir unidades homogéneas, es decir, solo cerdos de un año, de tal raza y todos cortan el mismo lugar, tengo un error experimental bajo, lo cual es bueno. La potencia de la prueba va a ser alta, lo cual es bueno, pero el alcance del ensayo es limitado. Esto es malo. Esto es malo. ¿Por qué? Porque es lo que comentaron antes. Esto solo serviría para cerdos de un año, machos de sobrino. Si elijo trabajar con toda la variabilidad que tiene el sistema, es decir, trabajar con unidades experimentales que son heterogéneas, voy a tener que convivir con un error experimental alto, lo cual es malo. Lo cual se va a redundar en una menor potencia. Para detectar la diferencia, solo lo voy a hacer con muchos datos o con magnitudes de efectos muy grandes. No es bueno. Pero el alcance del ensayo es muy alto. Esto, en realidad, se puede solucionar con el diseño. Con el diseño de bloques, como vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, ¿por qué hago esta salvedad de estos dos grupos? Porque hay mucha gente que tiende a hacer lo de las unidades experimentales homogéneas. Es bastante común que la gente diga, tengo mucha variabilidad, no estoy detectando nada, trabajemos con unidades experimentales homogéneas. Y zafan con todo esto. Van a trabajar con errores experimentales bajos, la potencia se hace alta, pero el alcance es bajo, y la mayoría de la gente no le da la importancia que tiene esto. Entonces, si ustedes no quieren perder alcance, quieren que esto sirva para todo, van a tener que bancarse esto, trabajar con toda esta parte. Y vamos a ver cómo resolverlo con el diseño. ¿Dudas hasta acá entonces? Acá está un resumen. Muestras independientes, diseño completamente aleatorizado. Esto es más simple. Los tratamientos son asignados al azar. Y no es recomendable si estoy trabajando con unidades experimentales heterogéneas. El diseño de bloques es muy recomendable cuando trabajo con unidades experimentales que son heterogéneas. Y después vamos a ver, existe una pequeña, perdón que saco interrumpe. Ofrece una pequeña desventaja si no hacía falta, si hicimos bloques cuando en realidad no era necesario porque era todo homogéneo, pero es una pequeña diferencia, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. Dudas de esta parte. Quiero escuchar dudas, opiniones, inquietudes, algún problema con todo lo que vimos hasta acá. Esto fíjense que es mucho de, a ver, no hicimos nada de cuentas, no hicimos nada de pruebas de hipótesis, no calculamos probabilidades, nada. Esto es todo descriptivo. Vamos a ir aplicando estos conocimientos en los ensayos que vienen ahora. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hora es? 12:38. Bueno, vamos a plantear este primer análisis, que sí ahora nos vamos a meter en la parte más dura, de cálculo, hacer cuentas, tablas, probabilidades y demás. Es una herramienta muy, muy importante, que es la base de todo lo que vamos a ver en el curso. Así que les voy a presentar eso. Y terminamos por hoy. Solamente se los voy a presentar.
Bien, a ver, vamos a trabajar con un método que se llama análisis de la varianza. Las siglas en inglés es ANOVA, por Analysis of Variance. Es la sigla en inglés. Se ha intentado, de hecho Infostat lo intentó, llamarlo ANVA, para que quede más en español, e incluso lo he visto como ANAVA. No sé si prosperó. En realidad yo nunca vi que prosperara. Pero hay varios autores en español que están tratando de cambiar ese nombre y llevarlo a la versión en español. Pero si no, ANOVA es por la sigla en inglés, Analysis of Variance. A ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a salir de la carne, nos vamos a ir hacia las frutas, vamos a trabajar con el damasco, y el damasco, cuando se lo guarda después de la cosecha, se empieza a ablandar. Y la dureza del damasco es algo importante para la calidad, porque enseguida se ablanda, y si se ablanda pierde valor. Así que estamos tratando acá de prolongar que se mantenga la dureza del damasco. Bueno, si pierde firmeza, pierde sabor, se va deteriorando, y sobre todo esto, como les decía, en el almacenamiento post cosecha. El responsable de estos cambios es el etileno, que es un gas producido por la fruta que actúa como una hormona de maduración. La empieza a hacer madurar. Entonces, se quiere usar algunos inhibidores de etileno. Un inhibidor es el metilciclopropeno, de acá en adelante MCP, que inhibe los receptores del etileno, y la otra forma, una es inhibir el receptor y la otra es inhibir la síntesis del etileno, y eso lo hacen con el aminoetoxivinilglicina, llamado para los amigos ABG. Entonces, tenemos estos dos productos que van a afectar la maduración, afectando el etileno. Uno inhibe los receptores y el otro que inhibe la síntesis. Entonces, queremos estudiar qué efecto tiene directamente sobre el damasco. Quiero ver si tiene un efecto sobre la firmeza de ese damasco. Tengo 15 frutos de esa variedad de damasco en un estado de madurez correspondiente a un color amarillo verdoso de la piel. Están todos en un estado inicial, recién cosechados, de damasco. Esos 15 van a ser asignados al azar a 3 grupos. Un grupo va a ser control, es decir, no le voy a aplicar ningún producto. A un grupo lo voy a tratar con MCP, que era el que ataca a los receptores, afecta a los receptores del etileno, y a otro lo voy a tratar con ABG, que es el que evita que se produzca el etileno. Luego de los tratamientos, los frutos son almacenados durante 30 días entre 0 a 0 grados, y luego de 3 días 20 a 20 grados para permitir la maduración. A todos con el mismo proceso, que sería un proceso clásico, vamos a llamarlo así. Todos están tratados en ese punto igual. Y lo que miden al final de esto es la firmeza. La firmeza, acá puse, se mide con un penetrómetro. Bueno, ustedes deben saber más que yo. A ver cuánto resiste hasta el ingreso del aparato a la fruta. Y se expresa en kilogramos fuerza. A menor firmeza, menor calidad. O sea, yo quiero que la firmeza sea más alta después de todo este periodo. Bien. Definamos en forma de repaso todo lo que veníamos viendo antes. ¿Cuál es la unidad experimental acá? ¿Cuál es la unidad experimental? Es decir, ¿cuál es la mínima unidad que me va a dar una información novedosa en este estudio? ¿Qué es lo menos yo que necesito para tomar un dato novedoso? Cada damasco. Bien, cada damasco. Acá no hay ninguna cuestión rara, porque el tratamiento se lo estamos aplicando a cada damasco. Por lo tanto, de cada damasco puedo tener un dato de firmeza, y cada damasco fue asignado al azar al tratamiento. Así que la unidad experimental es el damasco. ¿Cuánto entra el gato en su... bueno, ya después voy a verlo en el video, pero se está poniendo pesado. Bien, variable de respuesta. ¿Qué es lo que están midiendo que me interesa a mí ver cómo cambia y cómo es afectado por los tratamientos?
La firmeza. Perfecto. Medimos la firmeza. Medidos como kilogramos fuerza de cada damasco. Y la variable explicativa, ¿por qué va a cambiar la firmeza? Porque algunos damascos van a ser más firmes y otros no. ¿Cuál? De las que yo puedo controlar en mi sistema. La presencia de esos, ¿cuáles serán? ABG, MSP, eso. Exacto, que son mis tratamientos, que voy a tener la presencia de alguno de esos, en ausencia de los dos, que es el control, la presencia de uno, tratamiento 1, y la presencia del otro, no hay combinaciones, no hay nada de eso. Así que tengo una variable explicatoria, que es el controlador del etileno, que es un factor, porque es cualitativa, y tiene 3 niveles, ¿sí? Y tampoco, tipo, también uno de los niveles de factor podría ser la combinación de los dos, ¿o no? Sí, tranquilamente. Eso es una decisión del investigador. Ok. Decidió hacer esa combinación, como también podía haber decidido poner un tercero o un cuarto tratamiento, o un cuarto tipo de inhibidor. Eso es importante. Eso viene dentro del marco teórico con el cual están trabajando, ¿sí? Quizás para este producto no tiene sentido combinar los dos, porque ya se sabe, o sí tiene sentido. Eso lo determina el investigador que está estudiando, en función de la pregunta que tiene. Pero acá hay libertad. La técnica estadística no tiene problemas con la cantidad de tratamientos que quieran poner. Sí, eso va a estar limitado por la pregunta del investigador. Bien, réplicas. ¿Cuántas réplicas tienen? Voy a volver para atrás. Acá. Eran 15 frutos, son asignados. Dice al azar, pero son grupos iguales. Así que hay una pseudo azar. En un punto, ya, para que sea balanceado, no todos pueden ser elegidos al azar, obviamente. Entonces, si tengo 15, los asigno a 3 tratamientos y que queden balanceados, ¿cuántas réplicas tengo? 5. 5 réplicas, ¿sí? Tengo 15 damascos, pero réplicas, recuérdense, es por tratamiento. Así que tengo 5 réplicas. Aleatorización. ¿Dónde intervino el azar? En la selección de los 15 damascos y en la selección de cuál va cada tratamiento. Perfecto. 2 intervenciones al azar. Obtención de los individuos que van a llevar a la muestra y cómo las asigno a los distintos tratamientos. Por lo tanto, lo que tengo es un diseño DCA o DBA. Completamente aleatorizado, o hice algún tipo de bloques, ven algún tipo de pareo acá, cosas donde haya duraznos similares con donde se asignó. Si es todo al azar, Completamente aleatorizado. perfecto. Es un diseño completamente aleatorizado. Por lo tanto, el control del error es pobre, casi nulo. Yo no estoy controlando el error. El error es el que viene por el sistema. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Voy a hacer, yo quiero comparar si los 3 tratamientos generan, después de este tiempo de a 0 grados y a 30 grados, si tiene un impacto en la firmeza de los damascos. Es decir, quiero ver si la firmeza promedio de las plantas de los damascos tratados con estas 3 cosas difiere. Entonces, voy a hacer un análisis de la varianza. Pero hay una contradicción. Yo digo, quiero ver si las medias difieren, y voy a hacer un análisis de la varianza. Si lo que quiero hacer es un análisis de las medias. Bueno, ahora les voy a contar por qué se llama análisis de la varianza, pero el objetivo central de un análisis de la varianza es comparar medias. Es un análisis que me va a permitir comparar 2 o más medias poblacionales asociadas a tratamientos. Así que, de hecho, sirve para todo lo que ya venían usando antes, porque sirve para 2 tratamientos, como hicimos el ejemplo anterior, que ustedes harían con una prueba de T, por ejemplo. También lo podrían hacer con un análisis de la varianza, pero lo bueno de esto es que pueden usar más de 2, 3, 4, 5 tratamientos. Pero repito, comparamos medias. Después, lo que tengo es que plantearme en 2 situaciones. Tengo mi variable respuesta, que es la que voy a poner acá abajo. Acá va a estar la firmeza, esa es mi variable respuesta, y quiero ver si esa variable respuesta se ve afectada por los tratamientos. ¿Qué significa eso? Si no está afectada por los tratamientos,
los 3 tratamientos van a venir de una misma población, donde la firmeza es la firmeza promedio, y los tratamientos no difieren, así que tengo una única población, donde tratarlo o no tratarlo no cambia la dureza, todos tienen la misma media. O puede ser que ocurra que en realidad los tratamientos hagan que las medias cambien. Bueno, acá se corrió, esta debería estar acá. Y voy a tener tratamientos cuyas medias son más bajas, o medias intermedias, o media alta, o 2 difieran de 1, y demás. Así que tengo que discriminar esas dos situaciones. Va a haber una diferencia entre las medias de los tratamientos, que es lo que yo quiero ver. Los tratamientos difieren en sus medias o no, están todos igual. Pero lo que quiero que vean con este gráfico es también hay variabilidad dentro de los tratamientos. Dentro de este tratamiento, no todos los individuos van a tener la misma firmeza. Lo mismo le va a pasar a este y a este. Eso es lo que lo voy a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Perdón, el gato me pasó. Yo voy a tener esta situación. Voy a tener individuos sometidos al control, otros al MSP y el otro a la ABG. Yo voy a ver las diferencias entre las medias de ellos. Pero es lo que les contaba antes. Una diferencia entre medias tal no me sirve solamente para ver si esa diferencia fue generada por azar o fue generada por el ácido, el tratamiento que estoy haciendo. Para saber si fue generada por el tratamiento, la tengo que comparar contra algo. ¿Contra qué la voy a comparar? Contra el error experimental, es decir, contra la variabilidad que hay adentro del tratamiento. Entonces, si las medias de los tratamientos, que son estas liñitas negras, son muy distintas, y su diferencia es mayor que la variabilidad que hay adentro de los tratamientos, yo voy a decir, ah, ese tratamiento es bueno, subió la media, subió tanto, que no puede ser explicada por el ruido del sistema. Y ahí voy a decir, acá hay diferencias significativas. Ahora, si la variación entre estas líneas negras está al mismo nivel que la de los puntos rojos, quiere decir que las medias difieren tanto como pueden diferir dos individuos que están sometidos al mismo tratamiento, y digo, ah, esa variación entre las medias puede haber sido generada por el error experimental. Y no voy a decir que esos son distintos, y voy a decir que este método, el efecto no es significativo. Las medias poblacionales no difieren. ¿Se entiende entonces? Yo voy a mirar la variabilidad entre las medias, entre las líneas negras, y la variabilidad que hay adentro de los grupos, entre los puntitos rojos de un mismo tratamiento. Entonces van a ver que aparece mucho entre, dentro, y la palabra variación, variabilidad. Entonces, el ANOVA, el análisis de la varianza, se llama varianza, de análisis de varianza, porque lo que voy a hacer es descomponer la varianza de la variable respuesta, la variabilidad que hay en la firmeza de todas las plantas, la voy a descomponer en variabilidad explicada por los tratamientos, es decir, variabilidad entre los tratamientos, la voy a separar de la variabilidad que hay adentro de los tratamientos, que es la variabilidad no controlada por el investigador. Entonces, voy a hacer un simple dibujito acá, una mini tablita con datos. Acá tengo el tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Tengo mis datos. Y acá voy a calcular la media del tratamiento 1. Hago una aclaración. A partir de ahora, como tengo variables respuesta y variables predictoras, independientes o factor, lo que sea, son dos variables distintas, voy a cambiar la nomenclatura. La variable respuesta la voy a llamar I. I es la variable respuesta. Y X lo voy a dejar para las variables independientes, explicativas o factor. El nombre que quieran darle. Y esa X puede ser una o varias. Así que la variable respuesta de acá en adelante se llama I. Por lo tanto, yo puedo calcular la media del tratamiento 1, que es la media, la I media 1. Acá voy a tener la I media 2, y acá voy a tener la I media 3.
Este es mi sistema. ¿Por qué se llama análisis de la varianza? Yo voy a comparar la varianza entre estas tres medias. Voy a ver si esas tres medias tienen alta varianza, quiere decir que los tratamientos difieren, porque afectan a las medias. La diferencia entre esas medias se debe a los tratamientos. Y la voy a comparar contra la varianza que hay adentro de los tratamientos. Esta es la varianza entre tratamientos, y esta es la varianza dentro de los tratamientos. Entonces, si la varianza entre tratamientos es mucho mayor que la varianza que hay adentro de los tratamientos, yo voy a decir, el tratamiento está haciendo algo, está siendo efectivo, algo está generando esa variación, hay un efecto del tratamiento. Ahora, si la varianza que hay entre los tratamientos es muy parecida a la adentro, puede ser que esta variabilidad entre estas medias sea simplemente por el ruido experimental. Porque está al mismo nivel que la que hay entre individuos dentro del mismo tratamiento. Si esto y esto son parecidos, yo voy a decir, acá no hay efecto de tratamiento. Esa variabilidad pudo haber sido dada por azar, por el error experimental. Y no voy a decir que hay efecto de tratamiento. ¿Queda claro esto? Es central, y en esto se basan todos los análisis que vamos a ver en el resto del curso. Y Básicamente es esto. Sí. ¿cómo, o sea, un valor parecido y un valor no parecido? ¿Entre cuánto? Bien, eso es lo que se va a encargar Infostat de hacerlo por nosotros. Les voy a mostrar cómo se hacen todas esas cuentas, pero vamos a generar un estadístico que va a comparar esas dos cosas. Y después, ese estadístico va a tener una distribución de probabilidades, y vamos a decir, ¿qué tan probable es de obtener este estadístico si H0 fuera cierto, si no hubiese habido efectos de tratamiento? Y vamos a tomar decisiones con el p-valor, igual que hicimos antes. Pero hay todo un procedimiento para hacer eso. Con eso vamos a tomar la decisión. ¿Son distintos o no? Pero la información que va a nutrir a ese estadístico y por ende va a afectar esa probabilidad, ese p-valor que vamos a calcular, es esto. La varianza entre comparada con la varianza dentro. Y vamos a usar todas las herramientas de distribución de probabilidades, cálculo de probabilidades, inferencia estadística, para decir esa pregunta que vos me acabas de hacer. ¿Qué tan distintos tienen que ser para que yo lo considere significativo? Ese es el trabajo. Pero esta es la esencia, esta es la idea de todos estos métodos que vamos a ver nosotros, de todos estos modelos lineales que vamos a usar. Descomponer varianzas. Ahora es la varianza entre y la varianza adentro. Dentro de 2 semanas va a aparecer otra varianza más, dentro de 3 semanas va a aparecer otra, van a ser distintas varianzas que van a ir apareciendo. Pero si entienden esta lógica, no van a tener ningún problema con todo el curso. Todo el curso es hacer esto con distintos dibujitos, pero es básicamente lo mismo. Bien. Una cosita más, pero ya estamos terminando. Quiero ver cuál es la próxima diapo. Bueno, nada, hice todo el dibujo y estaba acá. Entonces, lo voy a repetir, pero sobre esta diapo, y con esto cortamos. Entonces, y les voy a comentar un poco la diapo para que se entienda qué es cada cosa. Acá tenemos control. Teníamos 5 individuos, 5 damascos sometidos a control. Cuando le aplicamos la técnica nos dice que la dureza es de 1,74 kilos en 1,76. Tengo todos estos datos. Este es control, MCP1 y ABG, los 3 tratamientos. Vamos a llamar a la cantidad de tratamientos que tengo. A va a ser la cantidad de tratamientos. Esto va a aparecer en una fórmula en la clase que viene, pero bueno, nada, ya lo vamos presentando. A es la cantidad de tratamientos, que son 3. N es el tamaño de la muestra. Sin subíndice es el tamaño total. Tengo 15 damascos en total. De los cuales 5 apliqué a cada tratamiento. Así que voy a tener un N sub I. Voy a tener un N1 de 5, son estos 5. N2 también es 5, N3 también es 5. Por lo tanto, N sub I es 5, porque es un diseño balanceado. Y esto lo tienen que ver como una matriz.
¿Qué es una matriz? Una matriz es una combinación de columnas, que son estas que van verticales, y filas, que son estas que van horizontales. Por ejemplo, este dato está señalado acá, es el valor de I para la fila I y la columna J. Entonces, este que está acá, vamos a escribirlo, este individuo que está acá es el valor de la variable de respuesta, 262, es el valor de la variable de respuesta de ese sujeto, que está en la fila 2, columna 3. ¿Sí? ¿Lo siguen? ¿Han trabajado con matrices alguna vez? ¿Sí? Me dijeron que ustedes son los capos Sí, de ingeniería, son los que mejor preparados vienen con sus distintas matemáticas y demás. Así que acá no vamos a tener mucho inconveniente. Bueno, y así puede identificar a cada uno. Este sería el I de la fila 1, 2, 3, 4, 5, columna 3. Ahí tienen identificados a todos. Después, este que aparece acá es la media de estos 5 valores. 1,76 es el promedio de los 5 valores. Entonces aparece como I raya, es una media, y esto sería el tratamiento 1, punto. Perdón, esto es columna. Bueno, debería estar escrito al revés. Esto está puesto al tratamiento, esta tabla está al revés, porque I es fila. Esto es si fuera perdón, la tabla estuviese transpuesta. Esto es para la columna. Si lo hacemos técnicamente correcto, esto lo vamos a poner así. Esto sería, para todas las filas, la columna 1. Así que esto, vamos a tacharlo. Porque los tratamientos los puse como columna. Si le hubiese puesto control, MCP y ABG, y acá pongo los individuos, la tabla así, ahí sí serían las filas, los tratamientos. Acá los tratamientos están puestos como columnas, pero bueno, nada. Esta es la media, esta que está acá, 1,76, la media del control, que es la columna 1. Esta que está acá es la media del MCP, que es la columna 2, y esta es la media del otro. Y este que aparece acá, 2,26, es la media que es de la fila y de la columna, que está puesta acá como doble raya. Es la media de las medias. Entonces, esto que está acá es la media de estas tres. Como el diseño es balanceado, es exactamente el mismo valor que hacer el promedio de las 15. Si es desbalanceado, ojo que no coincide. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a ver la varianza que hay entre estas medias, qué tanto varían entre estos valores, comparado, esa va a ser una primera varianza que tenemos que calcular, con la varianza que hay adentro de los tratamientos. Que va a ser la varianza adentro de este, que le vamos a sumar la varianza que hay adentro de este, y que le vamos a sumar la varianza que hay adentro de este. Entre estas tres cosas generamos una varianza dentro. Entonces el objetivo del estudio va a ser calcular la varianza entre y la varianza adentro. Y las vamos a comparar con un estadístico. Ese estadístico va a tener una distribución de probabilidades y vamos a calcular un p-valor. Y con eso vamos a rechazar o no una hipótesis. Pero eso es motivo de la próxima clase. Hoy vamos a frenar acá. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas de esto? Bien, voy a frenar la grabación ahora, sí. Esperen que freno la grabación y